Buenos días, aquí estamos nuevamente como Cámara de Comercio Santiago para las novedades de la operación renta, básicamente las declaraciones juradas de este año tributario 2024. Para estos efectos, ¿cierto? Nuestro invitado es don Ricardo Dasme, jefe de la Oficina de Facilitación y Asistencia al Contribuyente de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Ricardo ya es alguien conocido de nosotros, digamos. Si ustedes recuerdan, el año recién pasado también nos habló sobre las declaraciones juradas. ¿Ya? De ese punto de vista, sin más presentación, ya le damos la palabra a don Ricardo para que él siga con la exposición, o empiece, mejor dicho, con la exposición. ¿Ya? Muchas Adelante, por favor, gracias, Ricardo. muchas gracias, don Adolfo. Ya. Jefe de oficina subrogante por el momento, don Ah, Adolfo. Ahora estamos, bueno, estamos en espera ahí de que se solucionen todos los temas. Mi cargo oficial es jefe de renta. Yo tengo a cargo el equipo de renta de la Dirección de Grandes Contribuyentes. ya. Como decía don Adolfo, hemos estado, ya yo creo que es el tercer o cuarto año que hacemos estas charlas de operación renta. Primero Exactamente. declaraciones juradas y los primeros días de abril o la primera semana de abril, lo que es las modificaciones de operación renta. Eco. Eh, la idea de la charla es más o menos mostrarles las modificaciones que se introdujeron este año. Hay un par de leyes que son más o menos relevantes en función de las modificaciones que se introdujeron. No son muchas, la verdad es que no hubo tantas modificaciones, se agregaron una DJ y se modificaron algunas instrucciones de layout, pero modificaciones legales afectaron bastante el mecanismo de tributación que se está llevando adelante a contar de este año. Cuando veamos las novedades de operación renta, ahí también vamos a ver algunas modificaciones por temas legales que afectaron el layout. Y un cambio más o menos, digamos, de presentación. Aquí, antes de iniciar, comentaban respecto de cómo ha ido creciendo el formulario 22. Hoy día tenemos más que un crecimiento, una modificación respecto de la forma de presentar el 22, que lo vamos a abordar en su momento. La idea de la presentación de hoy día, como les decía, es conocer las modificaciones que se introdujeron al proceso de declaraciones juradas del año tributario 2024. No son muchas, pero hay un par de cosas bien relevantes que conversar. Tengo esta estructura de presentación, básicamente las novedades de las declaraciones juradas, el escritorio contable, que es una herramienta nueva que desarrolló el Servicio de Impuestos Internos para el trabajo de los contadores y de los asesores. Entonces se los voy a mostrar hoy día, se los vamos a presentar y hablar un poco respecto de situaciones que se dan en el proceso de declaraciones juradas, de declaraciones juradas, digamos, de presentación de las declaraciones juradas. Ok, vamos a lo que nos convoca entonces. Veamos cuáles son las novedades de las declaraciones juradas del año tributario 2024. A modo de resumen, se modificó el layout de instrucciones de las DJ 1828, 79, 87, 95, 22, 29, 45 y 46. Se modificaron instrucciones, bueno, no las voy a nombrar todas, pero al final de la presentación le vamos a hacer llegar a don Adolfo y el equipo de la Cámara la presentación para que la pueda compartir con sus asociados. No hay problema con eso, se lo hacemos llegar una vez que finalicemos la presentación para que lo puedan ver con mayor detalle. Tenemos dos declaraciones nuevas, la 56 y la 57, y no se eliminó ninguna declaración jurada. Son hartas las declaraciones juradas que se solicitan, pero la verdad es que una queja que uno tiene siempre los contribuyentes, este tema de que estamos trabajando para ustedes básicamente desde febrero hasta pasadito o los primeros días de mayo. Pero en general los levantamientos que nosotros hacemos es que los contribuyentes presentan un promedio de entre 4 y 5 declaraciones juradas. La 79, que es la de honorario, la 87, que es de remuneración, y la 48, que es la de pago de dividendos, retiro de distribuciones, yo creo que son las más comunes. La 1847, la de balance, la tienen que presentar los grandes contribuyentes o los que están en nómina de GC. Y la 1926, que es de la estructura de la renta líquida, también tiene un universo más acotado, pero son las 5 declaraciones que más se repiten y que más aparecen. Los grandes contribuyentes, los bancos, las instituciones que están supervisadas, por lo general tienen un cumplimiento que es un tanto mayor. Entonces, a pesar de que son muchas DJ, la verdad es que, de acuerdo a nuestro análisis, en promedio un contribuyente presenta entre 5 y 6 declaraciones juradas al año, por RUT. ¿Qué hice?
hice algo que no sé qué hice. Creo que se me repitió una PPT. Es que iba a colocar el calendario, pero no lo encontré en físico. Al final les voy a mostrar la página del servicio donde ustedes pueden ir consultando todas las modificaciones que se introducen, que es bien relevante que la estén monitoreando regularmente. Ok, declaración jurada 1887. Se modifica acá lo que es, se agrega esta columna en qué año se acogerán plenamente a las 40 horas, que es producto de la modificación legal que entró en vigencia el año pasado. Y en el caso de en el caso del detalle de la parte B, donde se incluyen los detalles de los trabajadores, también las horas semanales pactadas a diciembre de cada año calendario. Básicamente son dos modificaciones que se introducen producto de en este nuevo proceso de renta. Voy a mover esto un poquito para el lado porque así no me tapa la pantalla. Yo tengo mi pantalla a este lado y mi cámara acá, entonces ustedes me van a ver en general mirando hacia el lado básicamente porque estoy mirando la presentación en la pantalla grande. Me disculpo, no es mi mejor ángulo, pero no tengo un buen ángulo, no tengo ningún otro mejor como para mostrarlo, así que es lo que hay nomás. Ok, entonces como les decía, se agrega esta columna C65 para el registro del año en que se acogerán plenamente a las 40 horas, se agrega la columna 64 para el registro de las horas semanales pactadas, y en cuanto a las instrucciones, se hace una modificación o una aclaración respecto de quiénes son los obligados a informar la columna 9 de rebaja por zonas extremas. Ya, básicamente que no debe ser informado por instituciones fiscales o por municipalidades que paguen zonas de acuerdo a este decreto de ley 249 del 74 o el 3551 del 81, porque no tienen relación con la información que se presenta o que se solicita, que es básicamente la del decreto de ley 889. Esa es la información que uno debería completar en esa columna. Entonces, hemos tenido problemas a lo largo del tiempo respecto de que esta información la entregan instituciones fiscales o municipales y distorsiona la información de los contribuyentes. Ok, la declaración jurada 1922 la presentan básicamente los contribuyentes que son administradores de fondos de inversión. Pueden ser fondos mutuos, fondos de inversión privado, público, bueno, aquí hay bancos, corredores de bolsa, básicamente cualquiera que administre un fondo de terceros deben declarar la declaración jurada 1922 y acá lo que hicimos fue un par de modificaciones para mejorar la calidad de la información que estamos recibiendo. En general, cuando el servicio modifica una DJ o es porque existe un cambio legal que nos obliga a hacer algún cambio, o porque nos damos cuenta que necesitamos una información más depurada a fin de mejorar nuestro proceso de fiscalización. ¿Ya? Recuerden que todo lo que es declaraciones juradas va a ir finalmente a alimentar, uno, el formulario 22, que es la propuesta de las personas naturales, la DJ 1887, la 79, la 48, son DJs que alimentan los formularios 22 de los contribuyentes, pero también digamos que es información que nosotros utilizamos para cruzar con el formulario 22 cuando ustedes hacen su declaración de renta. Por eso tiene que haber concordancia entre los que nos informan en un documento y lo que nos informan en otro. Generalmente la mayoría de los problemas con el formulario 22 se origina en problemas de llenado y de envío de las declaraciones juradas. Hay que tener harto cuidado respecto de eso, de que la información que llega en los diferentes documentos sea concordante y esté bien presentada. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que se modificó acá fue hacer un cambio en la columna 13 para que recibiera formato alfanumérico. En general hay series o cuotas que están con un código como B6, D8, y el sistema solamente aceptaba formatos numéricos. Entonces eso generaba problemas cuando informaban, y del mismo modo cuando nosotros hacíamos los cruces con información de tercero, nos generaba distorsiones en cuanto a la validación de esa información que ustedes nos entregaban o que se nos hacía llegar a través de declaraciones juradas. ¿Ya? Y se agregó en la sección C, determinación del beneficio o monto neto percibido, se agregaron las columnas C133, 34 a la 37, de la 33 a la 37,
con el fin de que de tener mayor claridad si las utilidades son percibidas o son devengadas. ¿Ya? Cosa de poder hacer un análisis más detallado respecto de la situación tributaria que le corresponde de acuerdo a la naturaleza del contribuyente, si es, digamos, si tiene que tributar en base a percibido devengado o solamente en base a percibido. Entonces, eso nos permite distinguir un universo del otro. La 1945, respecto de esta DJ la presentan las organizaciones sin fines de lucro, las OSFL, que llamamos nosotros acá, OSFL, básicamente el acrónimo de organizaciones sin fines de lucro. Y también se agregan columnas para solicitar una información más detallada respecto de los fondos que están recibiendo, del tipo de fondos, de la moneda de los fondos que se reciben, quién es el beneficiario final, el nombre o razón social de este beneficiario. Esas son las modificaciones que se introducen a esta DJ 1945 que presentan las organizaciones sin fines de lucro. Esto nos va a servir a nosotros finalmente para hacer también el cruce respecto a las donaciones. Me imagino que la mayoría de ustedes ha tenido hartos problemas respecto de que quedan observados en los formularios 22 cuando utilizan créditos por donaciones. Nosotros nos valíamos en general de la DJ 1928, de la 1932, 35, para definir el origen de las donaciones. Pero esta segunda DJ, teniendo los antecedentes de quién es el beneficiario, podemos hacer los cruces respecto de si está o no informado en esas DJ. Al final validamos y contravalidamos la información que estamos recibiendo y también tenemos una fuente adicional respecto de estos antecedentes. Y también hay una modificación respecto de quiénes son los obligados a declarar esta DJ. Hasta el 2013, hasta la T 2023, contribuyentes que tuvieran ingresos de hasta 12.000 UFs estaban obligados a presentar esta DJ. Hoy día, a contar de la T 2024, aquellos que tengan ingresos desde 4.000 UF están obligados a declarar esta DJ. ¿Ya? Em, y otra modificación respecto de las instrucciones para esta DJ respecto de quienes están obligados, o sea, se agregan códigos respecto de la nueva norma del título octavo bis, que es una ley de donaciones que entró en vigencia a contar del año pasado. La verdad es que entendemos y nosotros pensamos que no vamos a tener muchos contribuyentes que estén informando donaciones del octavo bis, porque esa norma entró en vigencia hacia finales del año anterior. Entonces, asumimos que no van a haber muchos que hayan donado creo que eso fue en noviembre, diciembre, que la norma estaba vigente para recibir donaciones. Vamos a hablar un poquito más respecto de estas modificaciones que se introducen al producto de la incorporación del título octavo bis al decreto ley 3063. Eh, la columna 9, destino se agrega en la columna 9 esta instrucción es respecto del llenado, de los montos del llenado. En la presentación, lo que está en amarillo son cosas que se agregan, ¿ya? O sea, se agregó la columna C27, la C28, la C29, pero también hubo modificaciones en las instrucciones respecto de esta DJ. En el caso del destino del egreso de la columna 9, se agrega un nuevo código que es ayuda humanitaria en el exterior. Ya de acuerdo al artículo 46A, letra A número 18 del decreto ley 3063. ¿Ya? Entonces también ahí agregamos en las instrucciones una modificación respecto de cómo llenar este formulario. Como les decía, al final de la presentación yo creo que la mayoría lo conoce, pero si alguno no lo conoce respecto de dónde está toda la información que nosotros resumimos en esta presentación para que si tienen cualquier duda la puedan digamos, profundizar ahí. Al final también digamos, si hay dudas o consultas, las van dejando en el chat y las vamos a recoger hacia el final para ver lo que podemos, para ir contestando esas dudas, pero
si surgiera algo a posteriori, pueden recurrir a esa fuente. Ok, esta es la declaración, la ley 21.484 que se promulga el año anterior, el 2023, que es la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones y alimentos. Lo tengo anotado acá en mi torpeo para acordarme bien, pero es la que se conoce popularmente como la ley Papito Corazón. Ya básicamente hay una serie de declaraciones juradas que se modifican en sus instrucciones respecto de la aplicación de esta ley. Básicamente lo que la ley dice es que si alguien está con una demanda de pensión de alimentos, el juez pudiese eventualmente solicitar que de los fondos de ahorro que tiene esta persona o de las inversiones que tenga esta persona, que es deudora, se haga digamos, el retiro de la pensión que la deuda. Entonces se modifican todas estas declaraciones juradas básicamente y en todas son en el mismo sentido, de que en caso de que haya que presentarlas, el contribuyente, el declarante, digamos en este caso la institución que es la custodia de las inversiones, lo que tiene que declarar es el RUT del beneficiario o asegurado, no del alimentario, no es el RUT de la persona que en definitiva va a recibir el flujo del dinero, sino de la persona que es el titular de esa cuenta, a quien se le incautó o a quien se le, digamos, se le retiraron esos fondos para el pago de la pensión. En definitiva, esto se va a tratar básicamente como un retiro, ¿ya? O sea, que el contribuyente percibió esa renta y que esa renta fue en beneficio del hijo o de la persona que está con la demanda de pensión de alimentos. Entonces existen una modificación en las instrucciones de todas estas declaraciones juradas que básicamente buscan eso o aclarar ese punto. Es bastante relevante y si les toca en algún momento hacer esta presentación, tengan cuidado con tener presente que quien en definitiva debe ser informado es el titular de la cuenta, no el beneficiario del flujo final que es el alimentario o quien presentó la demanda por pensión de alimentos. ¿Ya? Todas estas DJ tienen que ver con esa ley, con la ley 21.484 que entró en vigencia el año anterior. Ok, aquí hay otras modificaciones que tienen que ver con la ley 21.440, que es una nueva forma o una nueva norma que introduce donaciones. Es básicamente una ley de donaciones, ¿ya? Para entidades sin fines de lucro. Entonces, hay una serie de declaraciones juradas que se modificaron producto de esta ley, básica, o sea, de esta nueva ley, la de J1928, la 1832, la 1945, la 1828 y la 32 son las que yo le comentaba originalmente o les comentaba hace un momento, que eran aquellas DJ donde siempre confundo el donante con el donatario, pero bueno, quien recibe la donación tiene que declarar a las personas que le donaron. Cuando veamos la operación renta, lo voy a recalcar, pero igual se los hago presentes. Si ustedes realizan donaciones a instituciones y eso les entrega algún beneficio, ya sea gasto o crédito, siempre tengan, digamos, presente revisar información de terceros cuando van a hacer la declaración de renta para tener claro que a quien ustedes le realizaron la donación la informó y la informó por el monto correcto. ¿Ya? Esa información ustedes la tienen disponible en información de tercero y es bien relevante que la miren y la revisen con cuidado porque muchos de los problemas que se nos presentan al momento de cruzar los formularios 22 y las observaciones que se generan, muchísimas tienen que ver con donaciones que no han sido informadas. Entonces, tengan cuidado con el tema de que a quienes les realicen donaciones hayan completado estas DJ. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que hay una modificación también respecto a las donaciones culturales, que ahí hay una modificación respecto de quién es el obligado a informar. Pero esa información igual ustedes la deberían tener en la información de tercero. ¿Ya? Entonces la J1828 viene, que tiene que ver con donaciones se modifica producto de esta ley 21.440. Básicamente la ley 21.440 modifica el decreto ley 3063 del año 79.
sobre rentas municipales, e incorpora este título octavo bis que habíamos mencionado antes, que básicamente es un nuevo mecanismo respecto de donaciones que se pueden realizar, ¿ya? Entonces, eso implica una modificación a varias DJ respecto de las instrucciones. Básicamente es agregar el código de donaciones de la ley 3063, del decreto ley 3063 del 79, de acuerdo al título octavo bis, o algo por el estilo, va a ser seguramente la glosa de la instrucción. Pero básicamente tiene que ver con ese agregado del tipo de donación que se está realizando. Ok, también tenemos la modificación de la J1835 que tiene que ver con bienes raíces arrendados. Acá para la segunda, para la presentación de renta, les vamos, bueno, no sé si voy a darla yo de nuevo la de abril, es lo más probable, pero las vueltas de la vía, dicen, uno no puede asegurar, pero probablemente en abril vamos a estar conversando de nuevo respecto de la renta, y ahí les vamos a presentar el asistente de bienes raíces arrendados que desarrolló el servicio para la operación renta de este año. Básicamente la DJ1835 tiene algunas modificaciones respecto de quiénes son los obligados a presentar la DJ. Ya que se cambia hay una modificación en las instrucciones respecto de los obligados a presentar esta DJ, que tiene que ver en general. Recuerden que todo esto nace por la modificación respecto del fin de la tributación de los DFL2, que ahora solamente los dos primeros DFL2 quedan exentos, y a contar del tercero ya digamos, están grabados con renta. Entonces, eso significa una serie de modificaciones y también un incremento del universo de contribuyentes que tienen que tributar respecto de las rentas que obtienen del arriendo de los DFL2. Entonces, ¿quiénes son los obligados a declarar? Corredores de propiedad, intermediarios, mandatarios, arrendadores o arrendatarios de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, arrendatarios de bienes raíces agrícolas y o no agrícolas en el caso de que no intervenga un corredor de propiedades. Respecto a este punto, digamos que no todas las personas que arriendan bienes raíces están obligados, sino que hay un detalle respecto de cuáles son los obligados. Contribuyentes de primera categoría o sociedades de profesionales, órganos y servicios públicos, dentro de los cuales comprenden las municipalidades, los organismos sin fines de lucro, los contribuyentes de entidades que arriendan dichos bienes para el desarrollo de las actividades, los contribuyentes sujetos al régimen PROPYME transparente, que arrienden dichos bienes. Entonces, tenemos que esta DJ finalmente la presentan en general los corredores de propiedades o quienes administran el arriendo, corredor de propiedad, intermediarios, mandatarios, arrendadores o arrendatarios, trátese de bienes agrícolas o no agrícolas, y respecto de las personas que no utilizan corredores, también aquellos contribuyentes que son de primera categoría. O sea, si ustedes como contribuyentes de primera categoría arriendan un bien, están obligados a hacer la declaración 1835. Del año pasado había un límite respecto de los montos del avalúo fiscal. O sea, hablaba en general de que tenían que presentar la declaración jurada a los contribuyentes cuyos arriendos, que tuvieran un avalúo fiscal, que las propiedades que arrendaban tuvieran un avalúo fiscal, no recuerdo exactamente el monto, pero era relativamente bajo respecto de eso. Este año eso ya no es el límite. Yo revisé las instrucciones y no encontré el límite, así que de acuerdo a eso, cualquier empresa o cualquier contribuyente de primera categoría que arrienda un bien raíz debería informar la DJ 1835. Ya, esto también es un cambio más o menos grande, porque creo que la mayoría está arrendando bienes raíces. Entonces, contribuyentes de primera categoría y sociedades de profesionales, órganos y servicios públicos están obligados a presentar, organizaciones sin fines de lucro, contribuyentes o entidades que arrienden dichos bienes para el desarrollo de actividades de primera categoría, o contribuyentes sujetos al régimen PROPYME transparente están obligados a presentar cuando ellos son los arrendatarios respecto de aquellos bienes que están arrendando. ¿Ya? En las instrucciones de la DJ 1835, ustedes van a encontrar la forma de encontrar el rol de la propiedad, porque en general para el llenado les pide rol de la propiedad y
y ese dato lo pueden obtener a partir de la dirección y de la comuna en la página web del servicio. Insisto que al final les voy a indicar la ruta para llegar a ese sitio y que ahí puedan ir monitoreando respecto de la información que tienen que presentar o de las modificaciones que se vayan realizando. Ya, o sea, esto lo comentaba antes, el término de exención de tributos por viviendas adquiridas antes de 2010, por lo tanto se incorporan propiedades bajo los 30 millones, como por ejemplo los estacionamientos. También en ese caso, si un contribuyente de primera categoría que arrienda un estacionamiento, también tendrá que informar ese arriendo. ¿Ya? Esta es una de las declaraciones juradas nuevas, la 1956, sobre donaciones de la ley 21.440, la que habíamos conversado, digamos, con anterioridad. Acá se piden algunos antecedentes adicionales. El servicio incluye la obligación de informar a través del formulario 1956, denominado Declaración Jurada de Donaciones Ley 21.440, al organismo Ministerios Culturales, las Artes y Patrimonio del Ministerio de Hacienda y Secretaría Técnica. Básicamente la declaración jurada 1956 la tienen que presentar estos contribuyentes: el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica dependiente de la Subsecretaría de Hacienda. Por eso yo les comentaba antes que la DJ 1828 ya no es cuando hagan ustedes donaciones culturales, no van a estar informadas por quién recibió la donación, sino que el contribuyente le tiene que informar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ellos tienen que presentar la DJ 1956 para informar esa situación. En caso de que no aparezca la donación, ustedes igual deben contactar a la persona que realizó o a quien ustedes le realizaron la donación para ver si él envió la información al ministerio, ¿ya? Y si le envió bien, o sea, que el ministerio pueda hacer esta rectificatoria. Lo ideal es que esto se haga, digamos, de que se informe bien, porque tristemente es más complejo cuando digamos, digamos, son intermediarios de un tercero. Entonces, aquí vamos a ver este año, que es el primer año, cuántos problemas nos genera esto, o si es una mejor forma, porque en caso de que haya un cambio, no sé si el Ministerio de las Culturas, las Artes o el Patrimonio, qué factibilidad o qué rapidez va a tener para reaccionar ante una información nueva que les llegue desde el beneficiario de la donación. Ya esta declaración jurada se presenta hasta el día 29 de marzo de cada año y eventualmente la van a tener que revisar, como les digo, en información de terceros para que tengan el margen suficiente de hacer las gestiones para que se rectifique. La idea es que no queden observados y tengan que concurrir a la oficina del servicio a justificar la donación. La DJ 1957, chicas, disculpen, es que estoy con mi grupo y hay un ruido ambiente de repente. La declaración jurada 1957 también es una declaración jurada nueva respecto de dividendos pagados con crédito con garantía hipotecaria relacionada al beneficio tributario de la ley 21.631. ¿Ya? Esta declaración jurada la presentan los bancos que otorgan créditos con garantía hipotecaria. Básicamente esto tiene que ver con la modificación de la ley 21.631, que fue promulgada el año anterior, que entrega un beneficio respecto del pago o que buscaba incentivar la industria de la construcción, entregando otro beneficio adicional a la compra de bienes raíces. Recuerden que hoy día tenemos básicamente dos leyes que entregan beneficio, que es esta ley del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en la mitad de la crisis asiática, que para reactivar también la industria de la construcción, emite esta norma que permite rebajar hasta 10 UTM, 3 UTM, 7, dependiendo de la fecha, que era una ley que tenía un periodo de aplicación acotado, pero como los créditos hipotecarios son de 20, 30 años, todavía están, digamos, hay contribuyentes que están acogidos a ese beneficio.
Tenemos el 55 bis, que es el más común, que es los intereses por crédito hipotecario, y ahora tenemos esta nueva norma, la ley 21.631, que básicamente permite rebajar el dividendo pagado respecto de los gastos, y que tiene beneficios bien interesantes respecto de personas naturales que también, aun cuando no estén afectos al impuesto, digamos, al impuesto al impuesto único de segunda categoría o al impuesto global complementario, pudiesen recibir parte de este beneficio, podrían beneficiarse de esta norma respecto de los dividendos que han estado pagando a lo largo del año. Entonces, necesitamos esa información respecto de aquellas instituciones que entregan créditos con garantía hipotecaria, ¿ya? En general son bancos, la mayoría son bancos, pero también hay otras instituciones cooperativas o algún otro tipo de instituciones que hacen ese tipo de préstamos. Perdón. La 1898 es la que se refiere a la información del 55 bis, ya cuando los contribuyentes entregan créditos o los bancos o instituciones financieras ahora van a tener que presentar las 2DJ, ¿ya? Ambos son compatibles, la ley, digamos, hace compatible ambos beneficios, por lo tanto no hay modificación en la DJ 1898 para los bancos respecto de la obligación de presentar ambas DJs con la información que se está solicitando. Acá tal vez habría que hubiera sido modificar la DJ 1898 para ver la información adicional. Bueno, ahí el tiempo dirá qué se hace. A lo mejor eventualmente se fusionan las dos y se presenta solamente una con toda la información, pero hay que ver cómo se va desarrollando este tema. Bueno, acá están todas las normativas, básicamente. Acá voy a dejar de compartir. Van a tener que darme un segundo. Y les voy a mostrar déjenme ver. ¿Dónde está mi Zoom? Acá. Les voy a compartir la pestaña de Chrome para ir a la página del servicio. Y un poco mostrarles este tema de las resoluciones que aparecen. Que me imagino que ustedes o la mayoría tiene un acercamiento a lo que es la página del servicio de impuesto interno o ya la ha visitado, pero hay herramientas que son bien interesantes. El administrador de contenido normativo, que 9 de 10 veces se me cae, pero si a ustedes les pasa esto, entren en modo incógnito, cuando acá dice nueva ventana incógnito, y ahí pueden entrar al administrador de contenido normativo. ¿Ya? Acá cuando necesiten analizar alguna norma, cuando tengan dudas respecto de del tratamiento de algún impuesto, acá pueden encontrar toda la información que tiene que ver artículo por artículo respecto de la información que tiene el servicio. ¿Ya? Pero lo que les quería mostrar yo era acá en servicios online, en declaraciones juradas de renta, más información, formularios, plazos e instrucciones. Este detalle, digamos, este análisis que está acá, están todas las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes. Está el vencimiento del formulario. Ya que estamos a 14 de marzo, vencen varias DJs hoy día, si mal no recuerdo. No, el 25 vencen varias. Había visto varias el 25 que vencían. Ricardo, perdona que Dime. te moleste, parece que estás proyectando la otra Chrome, no la que estás mirando tú en tu Perdón, pantalla. Si perdón. acaso. Es que me cambié donde me cambié de... Gracias, voy a dejar de compartir esta y voy a empezar a compartir. Es que no compartí la pantalla, ese fue mi error. Compartí No te preocupes, no te preocupes. entonces sería esa. Ahí me confirman, por favor, si ahora ven la Ahí instrucción. sí, ahí se ve perfecto. Súper, muchas gracias. Muchas Ya. gracias. Ok. Lo que les comentaba es que, bueno, voy a volver a entrar para que vean la ruta. Servicios online, declaraciones juradas de renta, más información, formularios y plazos. Acá está toda la información, año tributario desde el 2014, aquí pueden entrar años anteriores.
hacia adelante respecto de todas las declaraciones juradas que hemos estado conversando. Con Globito, las que se modificó instrucciones o las que modifican la llave de instrucciones tienen digamos, hay una alerta al lado de cada una respecto de si se modificó o no. Esto es siempre bueno estar mirándolo, ya nos pasa que cuando empiezan a llegar las fechas límite, nos empiezan a comunicar los contribuyentes que han tenido problemas con la presentación de alguna DJ o con algún software, con algún acceso al sistema. Empiezan a colapsar los sistemas del servicio cuando empiezan a llegar, digamos, los picos de conexiones a la página del servicio. Nosotros revisamos, digamos, periódicamente, y abril, o sea, si en un periodo normal entran 100 personas, en abril entran 4.000, entonces en general nos da bastante problema o se generan problemas respecto de esa masividad. Es como cuando uno se va de vacaciones y las calles y las carreteras están todo el año perfectas, pero si uno sale un fin de semana largo, se pilla los tacos gigantes de 4 horas. La verdad es que no podemos crear carreteras con 8 pistas para esos fines de semana y lo mismo le pasa a las conexiones de servicio, tenemos limitaciones de conexión. Entonces, cuando empiezan a tener estos problemas y el Colegio de Contadores, las mismas asociaciones gremiales como la Cámara de Comercio, empiezan a comunicarse con el servicio porque están teniendo problemas su socio, el servicio puede modificar una fecha y aquí es donde ustedes tienen que ver eso. Ya, acá están las fechas vigentes al día de hoy, pero ustedes acá puede aparecer una resolución donde dice, mire, en realidad la 1948 la vamos a cambiar, que originalmente vencía el 28 de marzo para las sociedades con personas naturales, la vamos a mover al 4 de abril, al 3 de abril, al 2 de abril. Acá es donde tienen que estar pendientes respecto de cuáles son digamos, las modificaciones que se pudiesen dar respecto de las fechas de presentación. Y aquí también tienen las fechas de presentación. La 1948 quizás es una de las más complejas porque depende del tipo jurídico del contribuyente la fecha de presentación. En el caso del empresario individual se presenta hasta la fecha de presentación del formulario 22 y ahí hay que tener ojo ya porque esto dice junto al formulario 22 nos dio problemas en algún momento respecto de que contribuyentes que declaraban los primeros días de mayo y presentaban la DJ junto con el 22, se les cursaba una multa. Entonces ahí hay que pedir o digamos hacer el match para que el servicio anule esa multa, porque en realidad la fecha es, o la instrucción es que se presenta junto con el 22. Pero también pasa al revés, si el empresario individual declara el 20 de abril, el 20 de abril también tiene que presentar la DJ, porque si ya la presentó el 23 o 24, ya está fuera de plazo. Entonces hay que tener ojo con eso. Y otra recomendación que yo siempre hago cuando doy este tipo de charla es que traten de presentar la DJ antes. El plazo es o junto con el 22, pero en general a los contribuyentes que son empresarios individual y que están en regímenes tributarios preferenciales, el 14D, de 3 o de 8, el servicio también les hace una propuesta y al final el empresario individual es una persona natural, entonces igual tiene una propuesta de renta. Y si no tenemos la información de los retiros que hizo desde la sociedad o desde esta contabilidad que es el empresario individual, no tenemos ese dato como para poder hacerle la propuesta. ¿Ya? Entonces, siempre recomiendo que lo hagan un poco antes. Entonces, esta para ustedes es su mejor amigo durante este proceso. Si tienen dudas respecto de si debo o no declarar la DJ, si quiénes son los obligados, hasta cuándo hay plazo, qué va en este código, las instrucciones están bastante claras en mi opinión, ¿ya? Pero es un buen punto de partida para ir descubriendo o tratando de solucionar los problemas que vayan teniendo. ¿Ya? Voy a volver a la PPT para que veamos la segunda parte, que es esta, ¿no? Esta es... no es esta. Es esta. Ya. Y ahora me voy a modo presentación. Ok, ahí estábamos entonces, como les decía, la página tiene bastante información y siempre es bueno que la vayan visitando y la vayan revisando.
la parte de las declaraciones juradas que vimos recién es fundamental en este proceso. Estén pendientes de estar mirándolas, si necesitan saber si se cambió un plazo, se modificó por algún problema, estén revisándola. En general el servicio circulariza esa información con los contribuyentes cuando hay una modificación, pero tengan ojo respecto de estar mirando eso regularmente, ¿ya? Ok, consultas o alguna duda de esta primera parte, porque tengo, a continuación vamos a ver lo que es el escritorio. No sé si prefieren que las hagamos todas juntas o separamos y dividimos el tema. Ricardo, Dime, usted dígame. usted decide ahí. Ya, ok, sigamos y al final ¿Ya? hacemos todas las, si hay Perfecto, consultas, las hacemos todas. El perfecto. escritorio contable, como les comentaba, es una herramienta nueva que implementó el servicio. Es básicamente un poco también separar responsabilidades. El escritorio contable es una herramienta para los contadores y para los asesores de las empresas. Y a través del escritorio lo que hace el representante legal de la sociedad es autorizar al contador para que ingrese a ver su información contable. Ya la información de las declaraciones, del formulario 22, de las declaraciones juradas, que pueda hacer ese tipo de presentaciones. Ya no es necesario que el contribuyente entregue su clave al contador, que siempre es un riesgo. Ya siempre es un riesgo entregar la clave de nuestro sistema, sino que a través de este escritorio el representante legal, el administrador, le genera una autorización y es el contador el que entra con su propia clave a revisar la información. Entonces también a nivel de servicio podemos generar una trazabilidad de quién hizo la declaración. Si la declaración la hizo el contador, la hizo el asesor o la hizo efectivamente el representante legal. La idea, como les digo entonces, es que a través de este escritorio contable ustedes vayan entregando las autorizaciones para que sus asesores, sus contadores puedan trabajar con las claves de ellos, no con las claves de ustedes, y así ustedes también evitan el riesgo de que de tener que entregar su clave de acceso. Muchas veces los que somos un poquito más boomer, como dicen mis hijas, usamos la misma clave para casi todo no es lo recomendable, ojo, no es lo recomendable, pero en general uno usa la misma clave o usa una clave muy parecida en todas las plataformas que tiene. Entonces siempre genera ahí un riesgo entregar esta clave. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que quisimos es eso, presentarle y entregar una nueva herramienta. Es el primer año que está operando. Esto va a ir creciendo, va a ir perfeccionándose. Vamos a ver cómo opera en este periodo, en esta operación renta, que es un punto peak. Se ha trabajado harto para que sea una herramienta que corra bien, que funcione bien y que sea útil. Pero siempre el feedback es bueno de parte de los contribuyentes respecto de si les está siendo funcional, si necesitan o echan de menos alguna función adicional y si eventualmente pueden, digamos, si es efectivamente una buena herramienta para la gestión de sus negocios. ¿Ya? Entonces, básicamente en la página del servicio ustedes van a tener esta opción de los mandatarios digitales. Cuando ustedes entren a su página van a tener en claves tributarias y mandatarios digitales, van a tener la posibilidad de representar a un contribuyente o de administrar y gestionar los mandatos. El dueño, digamos, el representante legal, el administrador de la sociedad, a través de administración y gestión de mandatos le entrega a un representante, le entrega a su contador o a su asesor la facultad de actuar en representación ante en los sistemas. Y en el caso de Ricardo, dime, no se ve la presentación. ¿no se ve? ¿Estás proyectando algo? Porque no se ve solamente a ti. Pucha, Sí, lo estás compartiendo. qué raro, qué raro. Nueva operación renta, compartir. ¿Ahí sí o no? Ahí sí, Ahí ahí Qué sí, sí. raro. Ricardo, ahí está bien. Ya, voy a ponerlo en modo presentación. Ahora sí. Disculpen, no sé qué pasó. Pensé que se estaba compartiendo. Ahí está Disculpen. ok. Ahora está Muchas bien. gracias. Ahora es perfecto.
Ok, entonces básicamente está en esta parte de la página del servicio, en la página del contribuyente, una vez que ya están autentificados, ustedes pueden entregar, digamos en el caso del representante legal, a través de administración y gestión de mandato, él puede autorizar a un tercero para que actúe, y los asesores entran a través de representar a un contribuyente. Entonces básicamente ellos, cuando ingresen, digamos, el contador va a tener toda la opción de los contribuyentes que lo autorizaron a actuar a nombre de él. ¿Ya? Bueno, también en la página del servicio había un link, cuando yo entré recién, había ahí un link donde aparece en este escritorio virtual y digamos que está bastante, o hemos tratado de darle bastante visibilidad en la página del servicio para que sea una herramienta que de verdad eh, sea útil y sea adoptada masivamente por los contribuyentes. ¿Ya? Bueno, acá ya en el escritorio contable o digamos el contador va a tener en la parte izquierda arriba, ustedes ven los root de las sociedades que los autorizaron a actuar. Entonces, a través de ese navegador, entra en el root que le corresponde y ahí le aparece la información del contribuyente. En este caso, Andrés González, el root 3-5 y el correo electrónico, la información de la renta del 2018 al 2024, digamos, la situación de las declaraciones juradas de renta. Acá van pinchando y van entrando cada año y viendo si está observada, si está aceptada, si está con alguna situación respecto del contribuyente. Espérense, denme un segundo porque me da la impresión. Sí. La idea, como ven, está creciendo. Hoy día esto está básicamente para el proceso de operación renta, o sea, para todo lo que es renta. Eventualmente queremos que esto crezca hacia hacia el IVA. Probablemente ya pronto eso se va a habilitar, pero la premura o el primer objetivo era someterlo a una prueba, a un estrés, a una prueba de estrés durante la operación renta vigente. Pero seguimos trabajando para ir perfeccionándolo y para ir mejorándolo. Entonces, básicamente el escritorio contable, ustedes tienen o actúan como el representante que entrega la autorización o actúan como el asesor o contador que es quien finalmente hace, digamos, todo el análisis. Las ventajas, básicamente, como les decía, es un poco separar los riesgos, evitar que el contribuyente tenga que estar entregando su clave para actuar. A nosotros nos permite hacer una trazabilidad respecto de quién está efectivamente actuando, si es el representante o el contador. Al final, eso no diluye la responsabilidad del administrador, ya del representante legal. Finalmente, él es quien autoriza a esta persona para que actúe en su nombre. Básicamente esto es una especie de poder digital. No hay una disolución, pero sí consideramos que es una herramienta más segura para que el contribuyente pueda operar respecto de su negocio y de sus alcances. ¿Ya? Ojalá, sí, ahí como les digo, estamos pendientes de que esto funcione. El equipo de desarrollo está bien ilusionado con que esta herramienta sea, digamos, adoptada por los contribuyentes y sea una buena herramienta para que desarrollen sus labores. ¿Ya? Eso es básicamente el escritorio. Las preguntas las vamos a dejar todo al final. Algunos temas respecto de las declaraciones de renta, algunas situaciones. Bueno, tenemos el tema del formulario que se pueden llenar en pantalla, que son máximo 200 registros. Para el 2024 es lo mismo. Tenemos los software generadores, los software comerciales que ustedes, bueno, dependiendo de la cantidad de líneas o de registros que tengan que llenar, pueden optar a un importador o no. ¿Ya? Algunas cosas que se cambiaron respecto digamos, del generador o del envío por software generador y software comercial, que se eliminó este software generador como medio de envío. Ya en general
los problemas que nosotros habíamos detectado con el envío de las DJs cuando se hacían con un software eran producto de este archivo, ¿ya? Entonces, estamos tratando de ir perfeccionando este tema. Archivo, el peso máximo son 300 megas, que me parece que es una brutalidad para un archivo plano, digamos, que no debería tener tantos registros, o sea, que no debería ser tan pesado, digamos. 300 megas es un archivo bastante sólido y aquí hablamos de información que es básicamente información de datos. Entonces no debería haber problemas para subir el archivo. Las DJ más grandes que nosotros o que me ha tocado revisar a mí tienen 40.000 líneas, 100.000 líneas, algunas. La más grande que me ha tocado ver son un poco más de 120.000 líneas en una DJ1879. Las DJ más grandes, la de balance, pero tampoco hablamos de que que sea tan extensiva. La DJ la 1898, que tiene que ver con el crédito hipotecario, también es una DJ masiva, y la 1904, que es la de los alumnos y que presentan los colegios respecto de la asistencia de los alumnos, que son DJs que tienen muchas veces cientos o miles de registros, pero un colegio tampoco tienen ¿cuánto? 2.000, 3.000, 4.000 alumnos, los más grandes tal vez. Entonces, los 300 megas deberían estar sobrados para que puedan subir. En general, como les decía, los problemas de llenado tienen que ver muchas veces con algún dato que, teniendo que ser numérico, aparece con una extensión distinta. Eso es lo que nos va generando algún problema para el envío. Pero se hicieron algunas modificaciones, se hicieron algunas ampliaciones. El año pasado eran 50 megas, si se fijan, hasta el 2022. Esto dice 2023, pero en realidad está, digamos, vigente desde hoy día. Recuerdo lo otro, que las DJs se permite el año en curso y 3 años anteriores. O sea, el caso nuestro sería el 2024 y desde el 2021 en adelante, 21, 22, 23 y 24. Ahí genera algunos problemas cuando hay que corregir DJs más antiguas, pueden haber ahí problemas en las cargas más, digamos, de casos más antiguos. Otra cosa, cuando ustedes tengan una observación tipo H, recuerden que las observaciones tipo H de las declaraciones juradas son porque hay errores de llenado. Ya las declaraciones tipo H no las podemos liberar en el servicio. Entonces, lo que tiene que hacer ahí el contribuyente es ver la instrucción, revisar cuál es el problema que presenta la DJ y en ese sentido hacer la validación. Este año entiendo que la DJ 1887 te está validando con la observación H234 en línea. Ya hasta hace unos años eso lo hacíamos nosotros en la oficina. Y me llamó la atención porque el 2022 y 2023 no tenía DJ 1887 con la H234. La H234 es una observación que básicamente valida que el monto de la renta neta que se declara tenga relación con el impuesto único de segunda categoría que está el contribuyente declarando. ¿Ya? O sea, si usted me declara 100 de renta, de acuerdo a nuestro análisis, usted debió haber declarado 6 de impuesto único de segunda categoría y está declarando 5. Entonces, hay una disonancia entre la renta que declara y el impuesto único que se está enterando o que se está informando que se está enterando. Yo defiendo harto esa validación, es bastante certera. Y en general lo que hace el sistema es tomar la renta, dividirla por los meses que trabajó la persona y dividirla por 30 para llegar a una renta diaria. Y esa renta diaria utilizamos la tabla de impuesto único de segunda categoría de diciembre, en este caso diciembre del 2023, y vemos el tramo que corresponde y el impuesto único diario asociado a esa renta, y eso después se amplifica, multiplica por 30 por los meses trabajados, y eso debería ser el monto de impuesto único de segunda categoría que se está declarando.
¿Cuáles son los problemas que nos da esa observación? Muchas veces se origina en contribuyentes que tienen finiquito y que no están bien separadas las rentas afectas y las rentas no gravadas. También puede haber un problema en los meses que se informó que estaba trabajando el contribuyente. Pasa también con el tema de la zona, que también ahí pudiese haber una distorsión respecto de cuánto es por zona y cuánto es renta afecta. Entonces, lo relevante acá es que las observaciones tipo H no las podemos liberar en servicio, son problemas de llenado, implican necesariamente una rectificatoria del formulario 22. Han habido casos muy excepcionales donde ha habido un problema con el algoritmo. En ese caso, claro, hay que levantarlo y se soluciona, digamos, dentro a la brevedad posible. Eso siempre es una forma decente de decir que lo vamos a poner a trabajar para ver dónde está el error y solucionarlo rápido, pero a veces eso puede ser un tiempo mayor al que uno aspiraría. ¿Ya? Básicamente, respecto de las tipo H, ojo con eso. Ok, esta era la plataforma que les mostré antes, formularios plazos, donde entramos en el link. ¿Algún alcance ya para cerrar la presentación? Algunos alcances respecto de problemas que se nos dan en la DJ. Como les decía en algún momento en la presentación, las DJ nos sirven a nosotros para alimentar el formulario 22. Así que tengan harto ojo y harto cuidado de llenar bien las DJ. ¿Ya? Yo estoy en la unidad, como les decía al principio, en la dirección de grandes contribuyentes. Nuestros contribuyentes presentan 1926, 1847, presentan, y muchas veces la información que presentan no se condice con unos con otros. ¿Ya? Lean bien las instrucciones. Nos pasa mucho con que se nos generan observaciones de remuneraciones, porque en realidad la información que está en la DJ 1887, en la DJ 1879, no conversa con lo que declaran como remuneraciones. Cuando veamos el formulario 22 en abril, también voy a hacer harto hincapié respecto de eso, ya que tengan ojo y cuidado de cómo llenan el formulario 22, porque muchas veces se generan observaciones por ese tipo de problemas. Mucho cuidado con las DJ, tengan ojo con la información de tercero, revisen bien que la información, sobre todo de donaciones, esté bien informada, para que no tengan ese tipo de problemas. Estoy un poco obsesivo con las donaciones porque la verdad es que la mayoría de las observaciones que nos toca revisar se originan en un problema del llenado de la declaración jurada. La 1887, también ojo con cómo la llenan. Tengan mucho cuidado en la 1887 cuando hagan la cuadratura con el formulario 29. Ya me ha tocado ver estos últimos días muchos contribuyentes que están solicitando que rectifiquemos el formulario 29 porque no separaron la retención del 3% del impuesto único de segunda categoría o la retención de la boleta de honorario con el 3%. Entonces, se están dando cuenta ahora cuando están haciendo la cuadratura del 29 que tuvieron ese problema. Se me generan hartos problemas también con las rentas accesorias. Cuando el contribuyente en la 1887 completa el impuesto único de segunda categoría, recuerden que en el recuadro de la información se separa el impuesto único de segunda categoría pagado durante el año de las rentas accesorias que se devengaron en ese año. Pero cuando se llena el detalle del trabajador por trabajador, ambas se mezclan y se confunden. Entonces, es importante tener claro respecto de la cuadratura que si ustedes están pagando todos los años rentas accesorias, tengan ojo respecto de las rentas que pagaron el año pasado. Si está descuadrado, revisen si no fue porque efectivamente en el año 2023, en este caso, ustedes pagaron rentas accesorias y hoy día el sistema lo está diciendo, oiga, usted me dice que hoy día, hasta 2024, me dice usted que pagó durante el 2023 impuesto único de segunda categoría por 100. Yo voy al formulario 29 y en el código 48 están los 100. Pero usted en el AT 2023 me declaró rentas accesorias por 10. Entonces el formulario 29 de la T2020, o sea, del año comercial 2023, yo debería tener retenido 110 como
impuesto único de segunda categoría. Los 100 que me está declarando este año como impuesto digamos, impuesto único de segunda categoría devengado en el 2023, más los 10 que pagó en el 2022, comercial 2022, tributario 2023, por las rentas accesorias devengadas durante el 2022. Eso me ha generado también varios problemas con los contribuyentes porque me dicen que pero si yo estoy cuadrado, tengo cuadrada mi declaración jurada. Pero pasa que tienen renta accesoria el año pasado que no habían considerado. Eso es la presentación que teníamos hecha para hoy día. Traté de resumirlo, digamos, en un poquito más de una hora, cosa de que nos quedara un tiempito para responder dudas o consultas que pudiesen tener respecto de lo presentado. Como les digo, vamos a tener otra reunión. Bueno, ahí hay que coordinar con don Adolfo respecto de la fecha de la operación renta, pero tenemos comprometida ya una segunda charla respecto a la modificación de operación renta. Voy a dejar de compartir y si hay preguntas las respondemos. Si no, Perfecto, perfecto, Ricardo. Sí, vemos ahí en el chat que hay preguntas, ¿no? a ver, déjame. Lo malo Don de Adolfo, esto. don Adolfo, ¿Sí? ¿que quieras leer las preguntas para hacerlas o no? ¿Las voy leyendo? Perfecto, perfecto. Y así Hay una pregunta, Ricardo, yo la voy a leer, puede que a lo mejor no se entienda muy bien, pero Sí. voy a hacer lo humanamente posible, Ricardo, ¿ya? Bien. Dice, ¿qué pasa para las remuneraciones que quedan pendientes de pago, ¿ya? Para las empresas 14D? ¿Habrá una diferencia con la declaración jurada con el formulario 22? Las que quedan pendientes de pago sí, porque el 14 tiene que reconocer gasto efectivo. Y la 1887, déjame pensar, porque la 1887 son las rentas pagables. Déjame echar una mirada con la instrucción, porque ahí, porque el impuesto único de segunda categoría es devengado, entonces deberían ser las rentas pagadas. Yo opino lo mismo, ¿ah, Ricardo? Sí, que en la EJ 1887 deberían ir las rentas efectivamente pagadas, no las devengadas y no pagadas. Como, Entonces claro, debería, como 42 número 1, una sobrevase percibida en términos sí, pues, del impuesto, exactamente. por filosofía. Entonces no debería haber una información respecto, declaración de renta, me fui mal, declaraciones juradas de renta, más información, formularios, plazo de instrucciones. Déjame confirmar si la 1887 que dice la instrucción respecto de los montos que se tienen que informar. Declaración jurada. Yo creo que es un palacio. Porque ese es como yo les comentaba, estas dudas, 9 de 10 se solucionan leyendo bien la instrucción. Efectivamente. Y lo digo a mí Sí, por experiencia propia, me pasa lo mismo. sí, yo No, agarré la 1897 en vez de la 1887, eso me pasó. Decía, avalúo, ¿qué pasó aquí? Y ahora no cargas. Super. Ya. Sí, sí, esta declaración jurada debe ser presentada por las personas naturales o jurídicas que ejerzan o desarrollan actividades profesionales que hayan pagado renta al artículo 42 número 1. A ver, veamos un monto anuales. Déjame buscar la instrucción para no ripiar acá porque deberá anotarse la cifra que resulte de sumar las rentas mensuales descontadas las cotizaciones profesionales y salud de carácter obligatorio pagadas a cada trabajador durante el año claro, calendario respectivo, Exactamente. incluyendo las rentas ahí accesorias está. complementarias al anterior que se hayan devengado o correspondan al periodo que se declara, pero que se hayan pagado entre enero y abril. Sí, no son los montos efectivamente pagados en el año. Mira, otra pregunta, dice ahí, ¿qué pasa con la declaración jurada 1945 sobre ingresos, desembolso y otros
antecedente de las organizaciones sin fines de lucro, si hay muchos registros, entre paréntesis, 1000 líneas, ¿solo se puede optar por un software de mercado? Sí, sí, cuando son tan grandes son solamente software de mercado. Los software nuestros están limitados al número de líneas, creo que son 200, 600, ¿cuánto les colocaba acá yo 300. en la presentación? ¿Cuántas eran las líneas? No, Sí, 200 líneas con formulario en pantalla. correcto. Entonces, si ya son más grandes, tiene que ser... Ahora, ahí está el importador de datos, que aguanta hasta 6000 registros. Entonces tendría que bajar las instrucciones del importador de datos y usar el importador de datos para subir una que es más grande. Pero esas siempre son mañosas. Hay que tener harto ojo con el importador de datos porque uno llena el informe, lo graba, o sea, llena la información de la DJ, lo marca como un archivo CSV, que no es un archivo Excel, sino que es un archivo de datos, un archivo plano de datos, y lo importa o lo sube al servidor del servicio. Pero hay que tener ojo respecto del llenado. Hay que tener harto cuidado de cómo se va llenando y hay que leer bien las instrucciones del importador de datos para no cometer algún error respecto del tipo de dato que se tiene que llenar en esa columna. De que no se distorsione. De repente me reclaman algunos contribuyentes que ellos hacen una importación y le mueven las columnas, cosa que es rara, pero puede haber un problema en cómo se acotó ese dato, esa columna o el tipo de dato que se colocó en esa celda, digamos, si lo están llenando en un Excel. El importador de datos permite subir archivos que son más grandes, pero es bien mañoso. Es bien Perfecto. mañoso, entonces hay que tener harto cuidado cuando uno completa el formulario de no cometer algún error. Otro detallito que es una tontera, pero que me ha generado algún problema en algún momento, es que muchas veces hay problemas de decimales con algunas DJ. Y es básicamente porque no usan la función redondear, que es una lecera, pero hay valores que son enteros. La remuneración, por ejemplo, es un valor entero, no puede ser un valor decimal. Oye, Entonces, ese tipo de datos va generando problemas. otra pregunta, con esta modalidad, ¿ya? Para asesores o contadores autorizados, entiendo ya que no sería necesaria la autorización legalizada en papel, sino solo en digital. Mira, el poder para representar al contribuyente ante el servicio, digamos, en oficinas del servicio, es un tema que es como bien discutible, porque nosotros siempre hemos pedido que sea ante notario y todo el tema, y la ley obliga, o sea, habla de que conste por escrito, básicamente, pero ahí Exactamente. nosotros somos bien, digamos, hemos tenido algunos problemas serios con algunos contribuyentes que llegan a cambiar claves de grandes contribuyentes y llegan con poderes notariales. Y de repente nos dicen, oiga, pero nos llama el representante de la empresa y dice, pero ¿por qué me cambiaron la clave si yo no pedí que me la cambiaran? Claro, los tipos llegan con documentos falsos, entonces ya están falsificando poderes notariales. Hemos tratado de tener mucho cuidado. En respuesta así, en sintética, básicamente el escritorio lo que permite es que el contribuyente actúe ante el servicio de manera digital. Presencialmente, nosotros no podemos ver la trazabilidad del contribuyente, no podemos ver a quién autorizó como funcionario, o sea, como el funcionario que está en el mesón. A nivel más alto, el servicio, digamos, a nivel sistémico, puede hacer este análisis y puede hacer la revisión, pero Perfecto. genera, digamos, a nivel solo digital. Entonces, en el mesón es imposible determinar si tiene o no tiene esa autorización. Otra pregunta, mira, dice, ¿podrías mencionar, por favor, ejemplos de rentas accesorias? O sea, las rentas accesorias son los bonos básicamente que se devengan en este bono por cumplimiento de meta, el 13avo sueldo, pero todos estos bonos que se pagan entre enero y abril de cada año, pero que corresponden a metas obtenidas en el año anterior. O sea, en este caso que estamos viendo la renta 2024, si mi trabajador cumplió la meta que yo le di para el 2023 y por eso se ganó un bono que yo se lo pagué en febrero, es una renta accesoria. Está la Perfecto. De las gratificación que, también.
La gratificación, claro. Es que, gratificación claro, también. la gratificación cuando se paga como, digamos, como no dentro del sueldo, no con sí, Recién, pero también cae dentro al año del, siguiente. sí, también cae Sí, dentro de la renta así es. accesoria. Otra, Ahora, otra, ojo, que estas son las rentas accesorias que se pagan al año siguiente Sí. respecto del rendimiento del año anterior, y entre por- enero y marzo, entre enero y perfecto. abril. Otra pregunta, dice, para la creación jurada 1887 se debe indicar la cantidad de horas trabajadas, ya que esta creación jurada la manda la Inspección del Trabajo y el año que se acogerá a las 40 horas, Ahora, ya que no viene informado de la creación jurada 1887 y en casos de clientes estas están aceptadas pero sin ese dato. por el momento un dato informativo. No estamos cruzando esa información. Yo creo que eventualmente pudiese salir observado, o la inspección del trabajo va a tener que modificar, porque efectivamente la declaración jurada que nosotros estamos levantando nace de los libros de remuneración electrónicos que nos envía la inspección del trabajo. Claro. Y con eso estamos completando esa información. Entonces, la opción es, digamos, modificar o reenviar, porque en realidad no hay un tema de que yo pueda editar la DJ, sino que tengo que enviar una nueva. Si lo amerita, yo la cambiaría y agregaría esa información. Si no, la dejaría así por el momento, digamos, y digamos, plantearía esa situación. Igual lo voy a comentar respecto de cómo estamos solucionando ese problema. Okay. Otra pregunta clásica, le digo yo, esta es la pregunta clásica, porque siempre pasa en el proceso de operación renta. Mira, en la declaración jurada 1887 se declaran las remuneraciones pagadas, pero en el balance de un contribuyente 14A, las remuneraciones se registran devengadas, coma. Entonces, el formulario 22 en el recuadro de remuneraciones, ¿cómo sería? ¿O habría que hacer algún ajuste en la RLI? Ya está diciendo más que nada que el mundo contable va por un lado Sí, y la sí, declaración sí, sí. jurada va por otro mundo. Entonces, esa es la pregunta en concreto, no están No, sí, conversando. ese es un tema no menor. En general hay 4 o 5 observaciones bien gravosas que comparan lo financiero con lo tributario, partiendo por los ingresos. En general nosotros comparamos lo que declaran como ingreso en el balance con las facturas y los documentos tributarios emitidos, y muchas veces, como bien dicen, son mundos distintos. Mira, en realidad, en todos los años que llevo, nunca me ha tocado, como te digo, ya llevo casi 12 años a cargo de este equipo. Me ha tocado que alguien me justifique la A09 por esa razón, porque son por esta disonancia entre lo devengado y lo efectivamente pagado. Lo que me pasa mucho con la de remuneraciones es que incorporan temas que no van en las DJ. O sea, como decía antes, casinos, seguridad, transporte, capacitación, un montón de ítems que no son parte de la remuneración, pero sí tienen que ver con el gasto en personal. Entonces tienden a confundir lo que es remuneración con gasto personal, bienestar, y un montón de gastos que muchas veces con la misma J1847 uno lo puede limpiar, pero como te digo, no me ha tocado ver ese tema de que lo marquen de esa manera. Porque Perfecto. ahí, no. Oye, mira, se acabaron las preguntas, pero me quiero dar la libertad de hacer yo dos. ¿Puedo, Sí, Ricardo? Por favor. sí, Por todas las miembro de la que sean comisión. necesarias. Mira, la primera, mira, y siempre me da siempre un dolor de cabeza un poco cuando, por ejemplo, un contribuyente se presentó a término de giro en el año. Ponle un fecha focal, septiembre, ¿cierto? Y tuvo Sí, retiros en el año, entre enero y septiembre, ¿no es cierto? Por lo tanto, la pregunta que nace aquí, bueno, esa declaración jurada, ¿en qué momento tenemos que hacerla con respecto a los retiros que se hicieron a la fecha del término de giro? Porque yo ya pasaron los 2 meses, septiembre se hizo la revisión, octubre, y tengo el certificado de término de giro, y además soy tan rápido que además hice la adjudicación y terminé la sociedad. No existe jurídicamente sociedad. ¿Okay? Entonces la pregunta, ¿dónde quedan esos retiros o esa declaración jurada en un proceso de término de giro del año anterior? a ver, ahí hay que distinguir dos temas. Uno, si es un término de giro por una fusión o es un término de giro puro. Si es un No, término de pensemos giro puro, se presentan puro. junto con el término Hablemos de de uno giro. purito. Uno puro, por ejemplo, uno completa, Si es que purito, el cliente purito, decidió. junto con el término de giro hay Claro. que presentar las DJ. Si es un término de giro por fusión o por reorganización, el continuador es el obligado a hacer esa presentación. Pero en el caso que me plantea, junto con el término de giro van las DJ. Ahora, esas DJ
no van a, el tema de cómo las vamos a cargar en el sistema Es, es bien ese es el complejo. punto. Yo te pregunto punto de vista Es informático. bien complejo porque nosotros en general no podemos subirlas, no podemos nosotros editar, de hecho, no podemos rectificar las DJ nosotros, a diferencia de un formulario 22 o un formulario 29 que nosotros podemos rectificarlo. Las DJ no nos permiten, digamos, modificar la información que tiene. Entonces, cuando se presenta esa situación, uno le dice lo que instruye la norma. Usted presenta junto con el término de giro, presentan las DJ. Y ahí tenemos que hacer el seguimiento del, digamos, de si se están cumpliendo los impuestos respecto de esos retiros. Ver un poco si en el proceso de revisión de término de giro, cuáles podrían ser los efectos. Ahora, uno Claro, espera porque que el contribuyente los declare eventualmente. Podría tener claro, que vaya a un lugar complementario y le va a claro, encontrarse a lo mejor con información de agentes retenedores de algo a lo que- mejor porque no va a estar cargada. Entonces, y con que exactamente. queda cuadrar y este señor viene con un mayor global complementario porque tiene el reto. Entonces, se genera una fiscalización, yo creo que, mi opinión, presencial, Mm. más que remota, Sí, creo sí, o yo. sea, yo creo que ahí el problema vendría por los créditos que pudiese utilizar. Claro, claro, Porque efectivamente. si nosotros tenemos registrados retiros por 100 y él declara 300, no nos vamos a enojar, o sea, tampoco No, no vamos a claro, salir no. a buscar. Pero Estoy de acuerdo. si decimos que usted tiene 50 de crédito y me está usando 70, ya ahí no nos parece tan graciosa la cosa. Entonces, Exacto. ahí podría tener claro Sí, efectivamente que Perfecto. justificar que esos 20 vienen sí. de un término de giro o de una empresa que hizo término de giro durante el periodo. Mira, y la Pero, segunda pregunta que se me ocurre, mira, siempre cuando uno analiza las declaraciones juradas puntualmente, la de retiro o dividendo, ¿no es cierto? Generalmente el polinomio o la tolerancia máxima de crédito, ¿no es cierto? Pensemos en una 14A, es el factor del 27%, ¿ya? Situación que no es así. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que este contribuyente puede tener crédito de renta fuente extranjera, puede tener un crédito que haya llegado del exterior, entró al registro de renta empresariales y cuando voy a disponer de los retiros, voy a encontrarme con créditos del 27 más el crédito del exterior, que en definitiva, sumando ambos, es un 35%, entre el crédito del 27 con el exterior que representa el 8%, ahí llegó el 35%. Entonces, cuando uno hace la declaración jurada, se encuentra con que no permite que pase y no va a pasar nunca, porque el año pasado la tolerancia era el factor del 27, debiendo ser el factor del 65%. Entonces estas declaraciones no pueden entrar por un tema de ingreso. Entonces le pregunto yo si se logró acotar o hacer algún procedimiento que permita aumentar el incremento cuando tengo créditos del exterior en las declaraciones juradas de retiro, sí, que ha sido mira, un problema de larga data. sí, Endémico. Endémico, hemos claro. tenido. Mira, el factor hoy día o lo que el sistema controla es eventualmente, si yo declaré 100 de retiro, mi crédito no puede ser mayor a 37, que es Claro, el y 0,369863. eso Que se el, da cuando el 100% no tiene crédito del exterior. Y hoy día se está dando mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí, no, no, sí, necesariamente yo ni siquiera tengo inversión exterior. Lo que pasa es que a lo mejor recibí un dividendo de una sociedad que esa sociedad, sí, ella participa en el exterior y por la cadena del exactamente. dividendo que llega a la sociedad matriz, de la matriz se la pasa al accionista persona natural, ahí se genera un problema en la matriz local que en realidad no obtenemos esa tolerancia máxima de crédito en la declaración jurada. Mira, a Y mí me eso ha tocado, también, y eso también influye en el formulario 22 también, por si acaso, ¿ah? sí, sí, sí. Para Mira, toda la mano ese problema. en el 22 lo que nosotros estamos cruzando es con la J1948, en los que nos da muchos problemas son los contribuyentes que declaran en moneda extranjera. Ellos, porque el mecanismo de asignación de créditos para un contribuyente que declara en moneda extranjera no es igual al que declara en moneda nacional. Yo tuve hartos problemas en el 2021, de hecho tuvimos algunas controversias con algunos contribuyentes respecto a ese punto, pero lo que me planteas no lo habían levantado y a mí me toca revisar. Yo creo que acá en mi equipo somos los que más revisamos esa situación que tú estás planteando. Probablemente con la Oriente a nivel nacional tenemos la mayoría de los contribuyentes que hacen asignación de créditos de fuente extranjera. Mira, voy a revisarlo y en la parte, y cuando veamos renta, conversamos y les comento si hay algún ajuste que se haya hecho, porque la verdad es que no me ha tocado que me A reclamen mí, ese punto en particular, por eso no lo tengo ¿por en la qué? retina.
¿Qué es lo que pasa? En eh, realidad las personas llegan y lo hacen con la tolerancia máxima y a lo mejor no llegan a tomar ese crédito y hacen para que pase con el factor de incremento máximo, siendo que es mayor. Pero ese punto se da. Y se da bastante, ¿ah? Lo que pasa es ya, mira, que pues, mira, lo voy a revisar, Que hay lo voy a comentar y lo voy a chequear, porque justamente yo ahora estoy haciendo un levantamiento de la asignación de crédito de la nómina de la DGC para determinar si está bien o mal, porque me he encontrado con muchos problemas con la asignación de créditos, pero así brutalmente, o sea, desde sí, problemas de determinación del factor TEF hasta este mismo punto que tú comentas de cuando tienen renta de fuente extranjera. En general, no, hay bastantes conocimientos de cómo se hace la asignación a nivel de registro de renta empresariales. Pero claro, yo siempre reviso lo que es lo que informan en la DJ con lo que tienen en el 22 o con lo que están asignando. Y he determinado hartas diferencias respecto de créditos que han sido mal entregados o que no tienen la naturaleza que corresponde. O no, digamos, ningún problema. O sea, al contrario, si puedo no, aportar no, con un sí, granito de arena con esta pregunta, me sí, parece no, sí bien. lo voy a ver Cámara. porque sí me he encontrado con diferencias respecto de contribuyentes que entregan menos crédito del que yo determino que deberían haber entregado. Y Claro, puede que el origen de ese sea ese, que es exactamente el que tú señalas, que el contribuyente al final se ajusta al monto que le corresponde. Ahora, ese algoritmo es sumamente complejo de establecer, porque claro, claro, no, si Oh, son pero rentas del 2017 en adelante, 0,65 o sea, amplío por 0,65, 27 y 8, facilito, pero claro. si son rentas, si estoy asignando IP del 2016, tengo que haber determinado el factor TEF, tengo que haber hecho todo el tema de la Claro, deflactación para ver, porque, entonces es un tema no porque menor. el factor salta de un 0,36 a un 0,53. Entonces, no es menor el efecto en términos Sí. numéricos, en términos de... discreto. Mm. Ahora, si es necesario, Ricardo, podemos reunirnos sin ningún problema cuando Sí, tú estimes efectivamente, conveniente, Ricardo, ¿ah? Por si ¿Ya? ningún acaso, Sí, sí, problema. sí. ¿ya? Sí, como le digo, estoy haciendo ese levantamiento, he encontrado hartas diferencias, hartos problemas con el llenado del formulario 22 que también lo quería levantar cuando conversábamos. Tengo hartos problemas con contribuyentes, justamente lo que dice Hernán, que reciben créditos de afuera, Sí, pero no hacen la separación de créditos con derecho a evolución y sin derecho a evolución. Entonces están entregando puros créditos con sí, derecho a evolución, mm, cuando en realidad esa parte es sin derecho a evolución. Y me pasa lo Claro, exactamente. mismo con las contribuciones, el contribuyente que utiliza crédito por contribuciones y que no está separando, y me he encontrado claro, con claro. empresas gigantes Sí, y con cobros bastante importantes porque están entregando un crédito que no corresponde, o sea, están entregando un crédito con devolución cuando el crédito es sin derecho a evolución. Perfecto. Entonces, mm, ese levantamiento lo estamos haciendo y yo creo que ya la próxima semana a los contribuyentes de GC les vamos a circularizar esas diferencias para ver si tienen alguna explicación que pudiera ser esta misma respecto de la forma en que se llena el formulario 22 que esté generando algún problema, o perdón, las DJ, que esté generando alguna inconsistencia, pero lo voy a consultar respecto digamos, a la gente de la Dirección Nacional si ellos tienen ese foco abierto, digamos, y si lo están trabajando para solucionarlo. perfecto. Mira, Pero no hay más, en la de renta me comprometo a tenerles una respuesta. Ok, no te preocupes. Oye, ok, Ricardo, no hay más preguntas por si acaso. Don Adolfo, le ya. entrego el No, testimonio ya. al Muchas contrario. gracias. Creo que estamos justo en la hora, ya, Sí, y más o menos. sí, como siempre, Ricardo, muchas gracias por la presentación, ya. La vamos a volver a revisar porque es muy interesante todas las cosas que están ahí, ¿cierto? En esa presentación, ya. Gracias porque Ahí, la va a mandar para nosotros, ya. Y esperamos verte, obviamente, en sí, abril. ahí. No sé si Claudia Álvarez está reclamando que no me respondieron. No sé si. No, a ver, estimado, una consulta en la instrucción de la hoja 1946 no me aparece la instrucción de certificado. ¿Puede entregarme un comentario al respecto del certificado del 1946? Ahí si te explayas un poquito más, Claudia, te lo agradeceré porque no sé qué certificado me hablas. La 1946, la 1946 es la del formulario 50, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. Es la que cruza el formulario 50 con... sí, efectivamente. Entonces, Sí, certificado me hace... No,
Sí, ¿Qué sí, la 50. certificado? No parece que se fue o no. Retenciones de impuestos. La retención de Sí, impuestos la 1950, Sí. la 51 cruzó con el formulario 50. Y en general, bueno, ahí el problema que tenemos mucho con la 1951 son los problemas de código. Declaran en el formulario 50 un código y en la 51 colocan otro código. Entonces el sistema ahí dice, oiga, no me declaró esto, pero me aparece declarando esto otro. Pero certificado, ahí no sé, ahí no me suena. Bueno, hay información de repente que tienen problemas los contribuyentes para llenar porque se le pide información del beneficiario de la renta. Pero ahí en general es cuando están relacionados o cuando hay algún tema, cuando ellos declaran que aquí hay un grado de relación. Esa es otra cosa bien relevante, que las DJ hablan entre sí. Sí. ¿Ya? La 1929, por ejemplo, con el tema del IP, muchas veces lo cruzamos con la 1929, que el contribuyente haya declarado que recibió rentas de afuera. Entonces, si no declaró la 1929 y me está declarando un IP, el sistema empieza a chirriar. Estoy mirando el layout, pero la verdad es que respecto al certificado no entiendo bien cuál es el tema. No. Disculpa, Claudia, creo que ahí me quedé un poquito. Porque no veo acá que pidamos información de un certificado, operación, tipo de renta, renta bruta, retención, impuesto, renta líquida, crédito, otros créditos, código, No. folio, fecha, moneda, tipo de cambio. El pagador de la renta, el tipo jurídico, ya, pero este es el pagador de la renta, o sea, el chileno, A lo mejor el certificado de perceptor, residencia al momento que se devenga la renta, o país se de pague. residencia. Sí, pero el Sí. país de residencia, el número, como te digo, para mí el tema más complejo que se presenta acá es el número de identificación tributaria, que muchas veces el contribuyente no tiene cómo saber el número de identificación tributaria del contribuyente al que le está pagando la renta. Pero país de residencia debería ser más o menos lógico. Bueno, hoy día muchas veces son flujos de plata y uno no tiene idea si el tipo puede tener el banco en Alemania y estar trabajando en Tailandia, con estos nómadas digitales que están tan de moda entre los jóvenes, entre esta Sí. juventud de ahora. Pero De acuerdo. ya, pero bueno, Ya. disculpa, Claudia, No, ahí cualquier cosa, bueno, estamos siempre disponibles, felices de poder cooperar con ustedes, siempre es un agrado verlo, don Adolfo, no, y espero, al contrario, Ricardo, como siempre. Ahí vamos a estar con ustedes. ¿Ya? sí, pues. Ah, Así que bien, esperamos como les decía, en abril, ahí vamos a fijar la fecha sí, para las novedades de perfecto. Operación Renta y entrar un poquito más en detalle Sí. con algunos temas. Para comunicarlas también oportunamente para tener la recepción que siempre hemos tenido, que es súper importante para nosotros también. Sí, un ¿Ya? 7, al Un contrario, 7. un 7. Gusto. Excelente, Ricardo, y estaremos siempre en contacto. Gracias nuevamente como cámara, ¿ya? Por vuestro aporte a nuestros asociados. Damos Felices por nosotros. terminado entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. Hasta luego. luego. Hasta luego.